Dios, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tú has sido bueno y porque deleitarnos en tu presencia es un privilegio. Gracias por tu benevolencia y tu misericordia. Te pido que en esta noche tu palabra pueda ser expuesta según tu voluntad y que pueda ser revelada, Señor, según tu voluntad y que pueda ser explicada, Señor, según tu voluntad. Que podamos entender lo que tú nos quieres decir en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito Dios. La carta a los Romanos es una carta muy hermosa donde está plasmado el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Usted quiere saber de qué se trata el Evangelio? Lea Romanos. Amén. Capítulo 5 de los Romanos es un capítulo muy crucial para nosotros entender el plan de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. Lo primero que Pablo comienza a decir es: tú necesitas ser justificado, necesitas ser salvo. Estás en una condición donde necesitas salvación. Amén. ¿Qué es ser justificado? Declararnos inocentes ante Dios siendo culpables. Eso es la justificación. Luego Pablo, después que le inyecta a ellos la necesidad que tienen de ser justificados, de ser salvos, porque todos vamos a donde, camino al infierno por el pecado que hemos cometido. Luego Pablo de alguna manera nos explica en la carta a los Romanos cómo somos justificados. ¿Qué pasó que nosotros ahora somos inocentes delante de Dios? ¿A través de qué? De la sangre poderosa de Cristo. Ese cordero inmolado que dio su vida por mí, en mi lugar, en la cruz del Calvario. Imagínense que usted está en un juicio, usted está en una corte, y en esa corte alguien lo va a declarar a usted culpable o inocente. Y depende de eso, le van a dar condenación o justificación, te puedes ir. El asunto de esto es que el que está sentado en esa silla es 100% culpable. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos estamos bajo pecado. Ser acusado es culpable. Amén. No vamos a ver si es culpable. Es culpable. Ya lo es. Pecado. Ser acusado es culpable. Amén. No vamos a ver si es culpable. Es culpable. Ya lo es. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Dios declara inocentes a personas culpables que merecen la condenación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que un Dios justo y santo, que no tolera el pecado, que odia el pecado, que sabe que el pecado nos enemistó contra Dios, de repente viene y nos declara a nosotros inocentes? Nos declara sin culpa delante de Dios. Nosotros merecemos la condenación eterna porque pecamos contra Dios. Pero ya usted va camino a la horca, a la silla eléctrica, a la muerte, para allá va usted, ¿verdad? Y de repente, cuando termine el juicio, usted sale campante para la calle. ¿Cómo puede ser esto posible? Entonces Dios justifica al hombre a través de la sangre de Cristo cuando Cristo dice: no tienes que morir, que yo lo voy a hacer en ti. No, Cristo murió en tu lugar. Eso es lo que quiere decir por ti. Tú estabas supuesto a morir, porque el que pecaste fuiste tú. Jesús no pecó, Jesús fue santo, ¿verdad? Entonces Jesús en su santidad va a la cruz y se lleva el pecado de todos nosotros. Pero hay que poner la fe en Cristo para ser salvos. No podemos ser salvos si usted no pone la fe en ese sacrificio. Aleluya. Ahora mismo Cristo murió por el mundo entero. Pero le hago una pregunta: ¿todo el mundo es salvo? No. ¿Por qué si Cristo murió por todo el mundo? Porque mucha gente lo han rechazado y es la única manera de usted salvarse. Jesucristo. Porque Cristo pagó lo que tenía que pagar usted. Cristo pagó ese precio de sangre. Porque Dios dijo, y no iba a cambiar de opinión, que el que peque merece la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Lo dijo y Dios no iba a bajar de ahí. Entonces Cristo dijo: yo lo hago. Amén. Si usted no pone la fe en ese Cristo, usted no podrá ser salvo. Por eso las personas que están en diferentes religiones, que le sirven a Buda, a Alá, a Mahoma, al elefante, al sol, a la luna, no hay manera que se salven. No hay manera. Porque es que son dioses muertos.
que nos salvan. El único es Jesucristo. Cualquier religión en la que usted esté, cualquier religión que usted esté practicando, no importa qué tan buenas intenciones usted tenga, no importa si fue su abuelo, su mamá, su papá que le enseñaron, no importa qué tan inocente usted crea que se vea la religión, si no es Cristo el centro de esa religión, si no es Cristo la puerta de esa religión, si no es Cristo el camino, es vana. Por eso nosotros no somos religiosos. Nosotros nos llamamos cristianos, porque es que Él es la puerta. Por ahí fue que yo entré. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Capítulo 5 de Romanos. Verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de la paz de Dios. No es esa paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. No está hablando de esa paz. Está hablando de una reconciliación con Dios. Es que éramos enemigos de Dios. El pecado te enemistó contra Dios. Y ahora estábamos en guerra contra Dios todos los días de nuestras vidas. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos trajo paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Y esa paz que nosotros tenemos con Dios no es una paz negociable. O sea, no es como la paz de Dios, que aunque está ahí en la vida del cristiano y nunca se va, usted la siente cuando quiere. Si el problema es chiquito, sentí la paz. Pero si el problema es grande, se me fue la paz. Si es un dolor de cabeza, tengo paz. Si es un cáncer, se me fue la paz. O sea, depende de las circunstancias, usted siente paz. Y la paz está ahí, no se va nunca, porque es un fruto del Espíritu y el Espíritu Santo vive dentro de usted. Pero usted pone sus emociones en el medio de esa paz, coge su pensamiento, lo pone en el problema, se le fue, pero está ahí. Se le fue, pero está ahí. En otras palabras, la paz está ahí y tú no te adueñaste de ella poniendo tu pensamiento en Cristo. Tú la desechaste poniendo tu pensamiento en el problema. Pero esta paz, que es la reconciliación con Dios, esto no es negociable. Esto no es de que un día lo sintió y otro no. Porque si usted un día no se siente salvo, usted no está descansando en el sacrificio de Cristo. Aleluya. Hubo una paz que fue comprada a precio de sangre en la cruz. Aleluya. Que no tiene que ver con cómo usted se sienta ni cómo se dejó de sentir. Es una paz real, una paz verdadera que no se va. Que es la reconciliación con Dios. Somos amigos de Dios. Amén. Ya no estamos en enemistad contra Dios. Esa paz se compró en la cruz antes que usted naciera. Es una paz estable. Estoy en paz con Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, cuando usted está cubierto con la sangre de Cristo y usted por su naturaleza pecaminosa ofende a Dios de una manera u otra, que todos lo hacemos todos los días, esa sangre te cubre. Esa gracia te cubre porque pusiste tu fe en ese sacrificio. Y cuando usted no entiende eso, un día se va a sentir salvo y otro día no se va a sentir salvo. Un día usted va, ¿cuántos son salvos? ¡Amén! Gloria a Dios que llegue allá a China. Y otro día, ¿cuántos son salvos? No sé, porque yo no me porté muy bien hoy. So. ¿De qué depende tu salvación? ¿De tus obras o de la cruz? Luego que viene la paz con Dios, entonces recibimos la paz de Dios. Entonces ahora somos reconciliados, ya no hay enemistad, la ira de Dios no está sobre nosotros. Cristo se bebió la copa de la ira de Dios completita en una cruz. Sí, hermano, esa ira que estaba sobre usted por haber pecado. Y cuando usted puso la fe en Cristo, usted es reconciliado con Dios. Ya Dios no está irado con usted. Dios nos reconcilió con Él mismo, porque Jesucristo es Dios. Él mandó a Cristo, pero Cristo es Dios. So él mismo, él dijo, espérate, que él miró por toda la tierra y dijo, pero ¿quién va a cumplir con la sentencia que ya yo di, que no pienso bajarla, de que la paga del pecado muerte? Pero ¿quién lo va a hacer? Y miró por la humanidad. No pudo Moisés, ni Elías, ni Abraham. No pudieron. Y él dijo, pues voy a tener que hacerlo yo. Y se hizo hombre. Y murió por nosotros. Mire lo que hizo Dios por amor. Dice 2 Corintios 5:19, no tomando en cuenta nuestros pecados. Ya Dios no toma en cuenta tu pecado para condenación. Por Jesucristo. No quite la vista de Cristo, hermano. No es por usted, no es por cara linda, no fue por la familia que usted nació, no es porque tiene 40 años en el Evangelio. Es por Cristo. Todo es por Cristo.
El que no pasa por alto el pecado porque es demasiado santo, dice que no toma en cuenta nuestro pecado por la sangre de Cristo. Porque Cristo ya pagó. Somos justificados por la cuenta de Cristo. Primera de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios le hizo a su Hijo pecado. Lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, ni dejó de ser santo, ni dejó de ser justo, ni bajó la sentencia que tenía, sino que puso a alguien a pagar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. No hay condenación. Usted tiene que olvidarse de eso. El cristiano que está cubierto con la sangre de Cristo y que puso su fe en Cristo para ser salvo ya no está bajo condenación. Ya Dios no nos trata como enemigos, sino como hijos. ¿Qué dice la Biblia? Vendrán a ser hijos de Dios. Hasta cuando nos castiga Dios, nos trata como hijos. Hebreos 12:6. Al hijo que ama, lo castiga. Porque si no te castigo, eres bastardo y no hijo. ¿Qué palabra más fuerte, eh? Eres bastardo y no hijo. Pero Dios te castiga por ira o por amor. Por amor. ¿Por qué castiga Dios al impío? Porque está irado con el impío todos los días. La Biblia lo dice. Dios está irado con el impío todos los días porque no ha puesto tu fe en Cristo todavía. De una vez que tú sales de allí y pones tu fe en Cristo, ya tú eres justificado y perdonado y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros pusimos nuestro pecado sobre Jesús y Jesús puso su perfección sobre nosotros. Miren qué transferencia hubo ahí. Mi pecado sobre él, su justicia sobre mí. Y ahora soy declarada inocente. Solo por fe. Solo por fe. Puedes descansar en la salvación porque Jesús pagó el precio. La deuda paga, demanda cumplida. Ya hubo muerte y fue Jesús. ¿Podemos nosotros tomar el pecado con ligereza? Porque ya no hay condenación, porque ya la ira de Dios no está sobre mí, porque ya el precio se pagó en la cruz de Calvario. ¿Podemos tomar el pecado con ligereza? De ninguna manera. Esta acción de Dios nos compromete y nos impulsa a obedecer a Dios en buenas obras. Porque la fe que usted pone en Cristo Jesús es una fe que trae obras dignas de arrepentimiento. Esa fe que usted puso en Jesús va a traer transformación, va a traer cambio, va a traer santificación. Si no trajo lo que yo acabo de decir, fue una fe muerta. La palabra del Señor dice, la fe sin obras es muerta. Porque la fe que ponemos en Cristo tiene que traer un cambio en el ser humano. El fruto de la fe que ponemos en Jesús trae santificación y trae limpieza. Es imposible que una persona venga a Cristo, que murió en esa cruz por nosotros por culpa del pecado y siga viviendo en el pecado. Búsquele lógica a eso. Entonces a veces estamos en religiones que hacemos lo que nos da la gana y luego vamos a la iglesia, nos perdonan los pecados, rezamos 2 o 3 Ave María y se acabó todo. Volví a mi casa y seguí con la mujer del vecino, seguí maldiciendo, seguí robando. Y luego el domingo hago lo mismo. Y estamos viviendo en ese engaño, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Estamos tomando con ligereza el pecado. Y Dios está airado por eso. Porque el pecado a usted no le costó nada, pero a Cristo le costó la muerte. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo. Gracia es un regalo. ¿Y por qué tú me estás dando $600? Porque sí, me caíste bien, te lo voy a dar. Pero yo no he hecho nada, no importa, te lo voy a regalar. Eso es gracia, un regalo de Dios. Y nos trajo una reconciliación. Cristo murió en una cruz. Ese velo que no te permitía entrar al lugar santísimo. Santo Dios. Se rompió. Ahora tienes pleno acceso al trono de la gracia. Sí, un pecador como nosotros.
Como estábamos nosotros, fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Ahora tenemos acceso 24/7. Ya no se va a quedar afuera esperando que alguien haga un sacrificio por usted. Ya usted no tiene que esperar que alguien venga e interceda por usted. Ya usted puede entrar confiado. Aleluya. Al lugar santísimo. Se rompió el velo. Y ahora usted puede entrar a ese lugar confiadamente. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote por la casa de Dios, Jesucristo. Ese sumo sacerdote, Jesucristo, por la sangre, un camino nuevo y vivo. Nuestro Jesús nos dice: acércate, porque deseo hablar contigo. Ya no tiene que mandar a nadie. Deseo hablar contigo. Quiero una comunión contigo. Quiero hablar contigo. Quiero una intimidad contigo, dice Dios. Y no necesito intermediarios, porque la sangre de Cristo es suficiente. Gloria a Dios. Hebreos 4:16. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Acércate confiadamente. No tengas miedo. Hiciste algo que no le agradó a Dios, no tengas miedo. Es tu Padre. Él te perdona, Él te ayuda, Él te restaura, Él te levanta, Él te limpia. Es Dios. Aleluya. Nosotros no caemos en desgracia. Ningún cristiano cae de la gracia de Dios. Eso es falso. Es un dicho que decimos de hace tiempo. Ay, fulano cayó de la gracia de Dios. ¿Quién cae de la gracia de Dios? A veces ponemos al hermano en la lista negra porque cayó, porque falló públicamente, porque todos fallamos. No hay uno en esta tierra que no falle, que no ofenda a Dios. Pero a veces un hermano en la iglesia o en el concilio, donde sea, comete un pecado públicamente y lo ponemos en la lista negra. Y si se arrepiente, todavía está en la lista negra. No importa lo que haga, está en la lista negra. Y muchas veces hasta nos molestamos cuando el hermanito se para aquí a cantar, a predicar o a decir lo que sea. Estamos así como incómodos, como con algo aquí en el corazón. Esa no merece estar ahí. No hemos entendido el sacrificio de Cristo. Si usted tiene esa mentalidad, usted no ha entendido el sacrificio de Cristo. Porque ¿qué diferencia hace un pecado público a un pecado oculto? ¿Qué diferencia hace que usted hasta con el pensamiento, hasta en el sueño, usted ofende a Dios? Porque Dios es demasiado santo y nosotros somos demasiado humanos. Entonces no podemos decir el pecado de otro, no, el mío también. La Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, sorprendido quiere decir que se hizo público, porque todo el mundo falla. Ustedes, los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que tú puedes caer en lo mismo. Eso es lo que dice Dios que debemos hacer. No señalar, no criticar, no juzgar, no sacarlo de la iglesia. Restauración. Lo que Dios hace con nosotros cuando al final del día le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados.